Hola, ¿cómo están mis queridos niños y niñas del tercer grado? Espero que se encuentren muy bien de salud y con muchas ganas de tener nuevos aprendizajes en el día de hoy. Mis queridos niños, el día de hoy vamos a seguir trabajando con la estrategia web de Aprendo en Casa. Bien, entonces, soy la maestra Judith y en esta oportunidad te acompañaré para el logro de tus aprendizajes. Recuerdo, mis queridos niños y niñas, que nuestra experiencia de aprendizaje durante estas semanas será usamos nuestro tiempo libre creativamente. Entonces, ya el día de hoy, 3 de noviembre, vamos a empezar también a trabajar con el área de comunicación, cuyo tema será leemos anécdotas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? ¿Cuál es el propósito? Hoy te invitamos a leer anécdotas sobre sucesos curiosos escritas por niñas y niños de tu edad en su tiempo libre. Estamos seguros de que lo disfrutarás. ¿Bien? Muy bien. Entonces, pero ante este propósito vas a tener una meta. ¿Qué vas a lograr? Leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir opinión personal sobre su contenido. Bien, mis queridos niños, no te olvides que para decir meta cumplida, tienes que revisar tus criterios de evaluación. Y tus criterios de evaluación son que vas a tener que establecer tu propósito de lectura, ubicar información que se encuentra en diversas partes del texto, identificar cómo se inicia, continúa y finaliza la anécdota, reconocer los hechos y el orden en que sucedieron, dar opinión sobre el contenido del texto y luego identificar con qué propósito se ha escrito el texto que vas a leer en el día de hoy. Bien, mis queridos niños, entonces empecemos con nuestra gran aventura. Entonces vamos a empezar, nos dice aquí y nos dice: en esta oportunidad te invitamos a disfrutar de anécdotas escritas por niñas y niños. Estamos seguros de que disfrutarás conociendo estos sucesos y que te inspirarán a escribir tus propias anécdotas. Bien, entonces vamos a ver nosotros qué es lo que tenemos que hacer antes de la lectura. Entonces, antes de la lectura, te dice aquí: pídele a un integrante de tu familia que te acompañe en la lectura del texto. Lee el título, nos dice que leamos el título y observa atentamente las imágenes que lo acompañan. Y las imágenes que observamos ahí en la lectura son estas imágenes, ¿ya? Entonces, si observas bien el título, te dice anécdotas curiosas de niñas y niños. Y ahí vemos también las dos imágenes. ¿Te gustaría leer este texto? ¿Te gustaría conocer cuáles fueron sus anécdotas? Sí, ¿verdad? Yo sé que sí te va a gustar conocerlas. Entonces, te invitamos a escribir tu propósito de lectura. ¿Cuál es el propósito de lectura? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué vas a leer este texto? ¿Para qué vas a leer, no? Si son anécdotas, ¿para qué lo vas a leer? De repente para disfrutar de sucesos curiosos, ¿no? Y de repente sucesos curiosos de estos niños para ver o conocer qué es lo que le ha pasado a estos niños, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Tú vas a escribir claramente cuál es el propósito de tu lectura, ¿no? Informarte sobre las anécdotas curiosas de los niños y niñas. ¿Bien? Muy bien. Entonces, ahora dice: observa nuevamente el texto, luego responde las siguientes preguntas. Entonces vamos a observar. Primero, vas a dar una revisadita al texto que se te va a entregar a continuación y
vamos a ver acá. Dice, ¿para qué vas a leer este texto? ¿Para qué vamos a leer el texto de las anécdotas de los niños y niñas? ¿Para qué vamos a leer? ¿No? Para informarme sobre lo que le sucedieron a los niños. Puede ser, ¿no? Para eso vas a leer, ¿sí o no? ¿No? Porque te gustaría conocer qué es lo que le pasó a cada uno de ellos, ¿verdad? Bien, ¿para qué se habrá escrito? Ya, entonces, a ver, tú vas a dar también tus respuestas adecuadas. Y también, ¿en qué ocasiones escuchamos o leemos anécdotas? ¿En qué ocasiones de repente, en familia o en el colegio, de repente, has escuchado que han contado algunas anécdotas? Entonces, recuerda en qué ocasiones las escuchaste o también en qué ocasiones has leído unas anécdotas. ¿Bien? Bien, mis queridos niños, seguimos. Ahora pasamos durante la lectura. ¿Qué vamos a hacer durante la lectura? Dice, ahora te invitamos a leer el texto Anécdotas curiosas de niñas y niños. Bien, entonces, antes de seguir leyendo, acá la niña te recuerda y te dice, ten presente tu propósito de lectura. Realiza la lectura en silencio y por cada etiqueta. Si desconoces el significado de alguna palabra, pide ayuda a un familiar o relee para comprender mejor. Relee las etiquetas y relaciona la información con los saberes o conocimientos que tienes sobre las anécdotas. Y responde en cada etiqueta cómo se narran los hechos, de qué se trata. Escribe tus respuestas en una hoja de reuso o en tu cuaderno. ¿Ya? Bien, entonces, ahora sí, tenemos aquí la lectura donde dice anécdotas curiosas de niñas y niños. Tenemos, por eso dice anécdotas curiosas. Entonces quiere decir que nos van a dar a conocer anécdotas, en este caso de 2 niños. Vamos a leer la primera. Ana y el pajarito de cabeza roja. Ella está contando, dice, un día domingo, durante una caminata que hacía con mi mamá en el parque, cerca de mi casa, escuché unos ruidos. Toc, toc, toc. Miré hacia uno de los árboles y observé un pajarito de cabeza roja, que daba golpes muy velozmente con su pico a la rama del árbol donde se encontraba. Sorprendida exclamé, ¡mira, mamá! ¿Qué pájaro es ese? Resulta que mi mamá fue la más sorprendida al ver a la hermosa ave y me dijo en voz bajita, no hagas ruido, es un pájaro carpintero. Y de inmediato el ave levantó su vuelo. Después, lo gracioso vino al regresar a casa. Mi mamá, muy contenta, comentó a todos que por primera vez había visto o conocido un pájaro carpintero en vivo y directo, ya que solo lo conocía a través de las revistas de cómics que leyó cuando era niña. Esto lo repitió varias veces. A mí me dio mucho gusto ver feliz a mi mamá. Esto lo cuenta una niña llamada Ana, de 9 años, de Ica, que ella vive en Ica. ¿Bien? Ahí está. Muy bien, ya nos contó su anécdota Ana. A ver, ahora vamos a ver acá otra anécdota. Y él le puso de título, ¿a dónde se fue la luna? A ver, vamos a ver. Les cuento una anécdota. El jueves 1 de octubre de este año, tuve una experiencia asombrosa al realizar una actividad por encargo de mi profesora de 3er grado. Este consistió en observar durante 5 semanas la luna y dibujarla. Resulta que ese día jueves 1 de octubre vi la luna redonda y muy clarita, con mucha luz y brillo que alumbraba toda la calle. Todo estaba muy claro. Pero el jueves siguiente, o sea, ¿no? al próximo jueves, que fue ya 8 de octubre, vaya sorpresa. La luna no la pude ver por ningún lado.
Entonces, le comenté a mi mamá, mamá, la luna no ha salido hoy. ¿Cómo hago con mi tarea? Entonces, mi hermana, que siempre está atenta a lo que no puedo hacer, comentó, recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe. ¿No? Muy bien. Fue tan gracioso para toda mi familia que echaron a reír fuertemente. Y yo, que estaba preocupado, también me contagié y reí. ¿Ves? Eso cuenta quién? Juan, ¿no? Juan, que es también del 3er grado y vive en Piura, ¿no? Qué interesante. Muy bien. Entonces, una vez que tú hayas leído, y de ser posible, tú haz una segunda lectura, una tercera lectura para que puedas entenderlo, ¿ya? Entonces, ahora dice, acá dice también igual, en una segunda lectura, subraya el hecho o situación curiosa que ocurrió en cada una de las anécdotas que acabas de leer y las palabras o frases con las que inicia cada párrafo. A ver, tienes que subrayarlas en cada cuento, en cada anécdota, tienes que subrayar la situación curiosa. Por ejemplo, vamos a agarrar una. A ver, vamos a agarrar la de Ana. ¿Cuál sería la situación curiosa, no? La situación curiosa que ocurrió en cada una de las anécdotas. ¿Cuál sería? A ver, algo por aquí en la primer párrafo o en la primera etiqueta cuenta de... ¿Hay alguna anécdota aquí que se vea que es curiosa? No, ¿verdad? Muy bien. Aquí en la segunda, tampoco, ¿no? Aquí en la tercera no hice bien claro. Mira, después lo gracioso vino al regresar a mi casa. Aquí está. Entonces aquí viene lo que es gracioso. Pero voy a subrayar cuál es la acción curiosa. ¿Qué fue lo que hizo la mamá en este caso? A ver, ¿cuál sería? Esto, ¿no? Muy bien, mi mamá muy contenta comentó a todos que por primera vez había visto o conocido un pájaro carpintero en vivo y en directo. O sea, la mamá era la más emocionada, ¿no? Ya que solo lo conocía a través de la revista de cómics que leyó cuando era niña. Esto lo repitió varias veces. Ese fue su situación curiosa, ¿ya? Ahora, ¿qué más te dice? Ahora, y las palabras o frases con las que inicia cada párrafo. Entonces, a ver, también tengo que subrayar. De repente ya utilizo otro color para diferenciarlo. Y voy a subrayar con las palabras o frases que inicia cada párrafo. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la primera palabra? Sería un día domingo, ¿no? Ahí está iniciando. Un día domingo. Muy bien. ¿Qué más? Aquí en el siguiente párrafo, ¿con qué inicia? Sorprendida, exclamé. Puede ser todo esto, ¿no? Sorprendida, exclamé. Y tercero, después lo gracioso, ¿no? Mira, ¿cómo estás viendo? Un día domingo, luego sorprendida, exclamé. Y último, después lo gracioso, ¿ya? Entonces, así igualito también vas a identificar y vas a subrayar en la otra anécdota de Juan, ¿ya? Tienes que hacerlo en los dos, ¿listo? Muy bien, entonces aquí ya te mostré de Ana, ahora te toca a ti hacer el de Juan. Ahora viene acá y dice, luego de concluir tu lectura, te invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Para qué se habrá escrito este texto? A ver, vamos a volver. ¿Para qué se habrá escrito este texto? ¿No? Muy bien. Se habrá escrito para dar a conocer un acontecimiento curioso o divertido, ¿no? Ocurrido a la persona que lo cuenta, ¿sí o no? Porque siempre ahí estamos viendo, ¿no? La que cuenta es la que le ha ocurrido, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Ana, lo que le pasó con su mamá. Y Juan también, ¿no? Lo que le ocurrió a él y la broma que hizo su hermana, ¿no? Bien, chicos. Entonces, ahora, ¿qué se quiere dar a conocer? ¿En qué orden se narran los hechos? ¿Qué se quiere dar a conocer? Se quiere dar a conocer las anécdotas que tuvieron cada niño. ¿Y en qué orden se narran los hechos?
ahí tú estás viendo, ¿no? En las dos anécdotas, el orden que se ve, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa considera? Primero considera cómo inicia la historia, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo inicia? En ese cómo inicia, ahí también toma en cuenta quiénes son los que participan, en dónde y cuándo. ¿Sí o no? Porque, por ejemplo, al inicio, Ana contó que estaba con su mamá, ¿no? ¿En dónde estaban? Pues en el parque, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y cuándo? ¿Cuándo fue? Fue un domingo, ¿verdad? Entonces ahí está. Primero, entonces, ¿cuál es el orden? Que primero debe considerar cómo debe iniciar o cómo se inicia la historia. Luego, de qué manera continúa si se plantea el problema, ¿no es cierto? Y luego, cómo termina. Entonces, prácticamente tiene 3 partes, que lo vamos a ver también a continuación. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tú puedes responder, ¿no? ¿Qué se considera o qué se quiere dar a conocer? Quiere dar a conocer las anécdotas de cada niño. ¿En qué orden? En que considera primero un inicio de la historia, luego continúa con el problema, de repente en este caso, y luego tiene un final de cómo termina. ¿Ya? Tiene eso de ahí. Bien, entonces ahora, aquí, donde te pregunta, ¿cómo se inicia ahora? ¿Cómo se inicia? ¿Cómo continúa? Y finaliza cada relato. ¿Y qué palabras claves has identificado? Entonces aquí te vuelvo a recordar. A ver, vamos a coger la anécdota de Juan, ¿no? Y vamos a reconocer. Primero tiene un planteamiento que viene a ser el inicio, ¿no es cierto? El inicio de cómo ocurre o para que ocurriera. El inicio para que ocurriera la anécdota, ¿no? Aquí pues hace referencia de quienes participan, ¿no? Por ejemplo, quienes participan, ¿no? Aquí dice, tuve una experiencia asombrosa al realizar una actividad. Entonces, ¿qué te está diciendo que es él, ¿no es cierto? Luego también dice, ¿dónde? ¿No? Y luego también, ¿cuándo? Por ejemplo, acá dice, el jueves 1 de octubre, ¿no? Está contando. Bien, entonces, hasta ahí el planteamiento. Entonces da el inicio. Luego viene lo que es el nudo. O sea, donde viene lo que es prácticamente, aquí en esta parte, en este párrafo, se cuenta lo que sucedió en un orden también, ¿no? Se cuenta lo que sucede. O sea, qué es lo que le pasó a él, ¿no es cierto? Y luego viene lo que es el desenlace. El desenlace es que cuenta cómo acabó, ¿no? Y muchas veces aquí en el desenlace siempre van a dar su opinión, ¿no? Por ejemplo, Ana dio su opinión de que ella le pareció muy bonito porque vio muy feliz a su mamá, ¿no es cierto? En este caso, ¿qué fue lo que opinó? En este caso Juan, ¿no? Que él opinó, dice, fue tan gracioso para toda mi familia que echaron a reír fuertemente. Y yo, que estaba preocupado, también me contagié y reí, ¿no? Ahí está. Bien, entonces ahí estamos viendo las 3 partes. Entonces, ¿cómo inicia? A ver, te vuelvo a repetir, ¿cómo inicia? ¿No? Que hace referencia a quién le ocurre la anécdota, teniendo en cuenta quiénes participan, dónde y cuándo. Luego viene el nudo, que se cuenta lo que sucedió en un orden, ¿no? Y luego viene el desenlace, que dice que se cuenta cómo acabó, ¿no? Del nudo, cómo acaba. Y también hacen un comentario personal. ¿Listo? Bien. Ahora, la otra pregunta también era ¿cuáles eran las palabras clave? O sea, ¿cuál es la palabra clave aquí que da inicio para que suceda en este caso la anécdota? ¿Cuál fue lo que sucedió? ¿Cuál es como se dice, la actividad que hizo para que surja esta anécdota? Entonces subrayo, porque me pide subrayar, ¿no? También, o si no, colocar y escribir. Entonces tú puedes subrayarlo también, en la cual en este caso la palabra clave sería actividad por encargo de mi profesora de 3er grado. Porque si la maestra no le hubiera encargado esa actividad, pues entonces no hubiera tenido su anécdota, ¿no? ¿Ya? Muy bien, mis queridos niños y niñas, continuamos.
Entonces, la siguiente pregunta viene aquí. En la primera anécdota, ¿a qué se refiere la frase? Y que solo lo conocía a través de las revistas cómic. A ver, creo que ya esto está muy fácil. Te lo dejo a ti para también que lo puedas resolver, ¿sí? Igual de la misma manera también dice, en la segunda anécdota, ¿a qué se refiere la frase? Recuerda que hoy es feriado y la luna lo sabe, ¿no? Muy bien. Luego, ahora aquí viene tu opinión. ¿Qué opinas del texto que acabas de leer? ¿Qué opinas de las anécdotas de los dos niños? ¿No? Puedes colocar de repente, por ejemplo, ¿no? Yo pondría mi opinión ahí, ¿no? Me ha parecido muy interesante porque así puedo leer lo que le sucede a otras personas de manera muy, de repente, curiosa o divertida, en la cual eso también igual, ¿no? De que nos cuenten anécdotas, nos hace reír, nos hace sentir felices en ese momento, ¿no? Y nos vamos a sentir muy bien, ¿listo? Entonces ahí tú colocas tu opinión, ¿ya? ¿Qué te parece a ti o qué te pareció la lectura del día de hoy? ¿Ya? Y luego acá también te enseñamos y te decimos que una anécdota es un relato breve que puede ser oral o escrito. Es decir, te lo pueden contar o puede ser escrito, como en el día de hoy hemos leído 2 anécdotas, ¿no? De un acontecimiento extraño, curioso o divertido. Mira que también dice, habla de extraño, ¿ves? Generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. Listo, chicos, muy bien. Entonces, ahora, lee tus respuestas a las preguntas iniciales sobre el contenido de Tus preguntas iniciales fueron estas, ¿te acuerdas? ¿No? ¿Para qué vas a leer este texto? ¿Para qué se habrá escrito? ¿En qué ocasiones escuchamos o leemos anécdotas? Entonces, a tu primera respuesta que tú has colocado aquí, ¿no? Te pregunta, ¿reafirmas tu respuesta? O sea, tú vas a decir, sí, está bien mis respuestas, o modificas algunas de ellas. O de repente tú lo crees necesario que, de acuerdo a lo que ya has leído, vas a querer modificar alguna de ellas, ¿no? Y si las modificas, ¿cómo las podrías reformular? Entonces la colocas aquí, ¿no? Aquí escribes, por ejemplo, ¿no? Si de repente piensas que no está muy bien, ¿para qué se habrá escrito? No lo encuentras muy bien, pero ahora sí ya sabes, ¿no? ¿Para qué fue escrito? ¿No? ¿Fue escrito para qué? Para dar a conocer, ¿no es cierto?, hechos curiosos de otras personas, ¿no? Entonces, si tú lo ves necesario reformularlas, lo escribes acá. O si no, de repente, igual escribes aquí. Reafirmo mi respuesta a las preguntas iniciales. ¿Listo? Bien. Ahora, tenemos aquí y te dice, responde. ¿Te han sucedido cosas curiosas o hechos que quisieras contar? A ver, ¿te ha sucedido a ti hechos curiosos? ¿Cómo escribirías alguna de tus anécdotas? Entonces como ya sabes cómo debes hacer una anécdota, entonces aquí colocarías, ¿no? Sí, me gustaría de repente contar algún hecho curioso, ¿no?, que me haya sucedido. Y lo escribiría teniendo en cuenta primero, ¿qué cosa habíamos dicho? A ver, ¿te acuerdas? Primero tener en cuenta, ¿qué cosa? Sería en este caso lo que sucede al inicio, ¿no? Para que ocurriera la anécdota. Considerando, ¿te acuerdas? Quiénes participan, en dónde y cuándo, ¿ya? Luego tengo que ver, ¿qué cosa? Sería, en este caso, en el segundo momento, sería que se cuenta lo que sucedió en un orden, ¿no? Y tercero, tengo que contar cómo acaba la anécdota, ¿no? O sea, cómo acaba el acontecimiento, ¿ya? Entonces así puedes colocar, ¿bien? Bien, chicos, entonces ahora sí, comparte con tu familia las anécdotas que acabas de leer. Indícales de quiénes son y de qué lugares son la niña y el niño. Ahí nos decía, ¿no? A ver, Ana, ¿de dónde es? Juan, ¿de dónde es?
¿Listo? Eso le cuentas a mamá, a papá o a algún familiar que siempre te está acompañando. ¿Ya? Coméntales para qué las han escrito, cuéntales qué narran en sus respectivos textos y cómo han iniciado sus escritos. Bien, ahí en la mesita, cuando ya están reunidos, ahí coméntale a la mamá o papá siempre, ¿no? Bien, chicos, ahora reflexiono sobre mis aprendizajes. Siempre ten en cuenta y recuerda tu meta de aprendizaje. ¿Qué cosa es tu meta de aprendizaje? Leer anécdotas para disfrutar de sucesos curiosos, reconocer el orden en que se narran los hechos y emitir opinión personal sobre su contenido. Ahora responde, ¿lograste tu meta? Yo sé que sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Y cómo lo hiciste? Bien, entonces eso queda para que tú lo respondas. Entonces ahora copia la siguiente tabla en tu cuaderno u hoja de reuso. Reflexiona a partir de los siguientes criterios de evaluación y completa. Acuérdate que este criterio de evaluación te lo mostré al inicio. Entonces, si cumples todos estos criterios, los revisas y si dices, sí, está muy bien, lo logré, bien por ti, ¿no? Pero siempre, conscientemente, si tú ves que no está muy bien, ¿no? Que de repente aquí me falta, creo, un poco, entonces vas a necesitar mejorar, ¿no? Y vuelves, como te vuelvo a repetir, vuelves a esa parte que de repente donde te falta mejorar, lo revisas y entonces pides ya en este caso apoyo, ya sea un familiar o me puedes llamar a mí, ¿no es cierto? Y entonces corriges hasta que lo logres, ¿bien? Y mis queridos niños, yo sé que ustedes son muy inteligentes y también van a lograr sus metas del día de hoy. Bien, mis queridos niños, hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero luego tus evidencias, ¿no? Como también espero haberte ayudado en el logro de tus aprendizajes. Bien, mis queridos niños y niñas, entonces nos vemos hasta el día de mañana. Chao, cuídense mucho.